Plena audiencia, ya perdí hasta la audiencia número como 18, pues escuchamos esto y quedamos todos plop. Escuchen ustedes. Es que le bloqueé el micrófono, repite la respuesta. Así lo hice verificando el documento, doctor Juan Felipe. 17 Perdón, doctor Juan Felipe. Debo poner en conocimiento que en este momento está llegando una providencia de la Corte Suprema de Justicia en donde revocan la decisión de primera instancia de una acción de tutela y me ordenan dar trámite a la recusación en un término improrrogable de 48 horas. Acabo de consultar el correo electrónico y en consecuencia de esa manera pues tenemos que suspender el juicio oral y darle cumplimiento a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. Perdón un momentico que voy a consultar el correo electrónico del 18 de marzo del 2025. Y quedamos todos así, porque nos dejaron tal cual como quedó como la imagen que ustedes van a ver a Uribe, así todos quedamos mute, en silencio, quedamos mute. Y esa decisión pues se produjo en medio de esta audiencia oral que enfrenta el acusado por 3 delitos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia ordenó suspender el proceso penal. Ahí están ustedes viendo al magistrado que ordenó esa, y ya en un momento vamos a hablar de este magistrado, porque Jorge Hernán Díaz, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acogió la tutela que el señor de la finca Álvaro Uribe Vélez había interpuesto en segunda instancia y que pide, vamos entrando video, que pide apartar a la jueza Sandra Heredia del caso. ¿Qué pasó? La Corte Suprema ordenó suspender este proceso hasta que no se resuelva la recusación presentada contra la juez 44 de conocimiento Sandra Liliana Heredia. El abogado Jaime Granados, uno de los defensores de Uribe, señaló que la jueza le estaba vulnerando el derecho al debido proceso a Uribe y todos sus derechos procesales. Doctor Truque, muy buenos días, nuestro asesor jurídico, abogado penalista. Esto generó, pues, como le digo, nos dejó mute. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo se alarga? ¿Qué significa? O sea, primero, ¿qué significa que la Corte Suprema haya ordenado y está diciendo, es como si estuviera culpando a la jueza, le está dando la razón al señor de la finca? ¿Qué pasa con los términos de prescripción? Porque pues quedamos así, mute. Buenos días. María Pilar, tenga usted muy buenos días. Igualmente un cordial saludo para toda su amable audiencia. Frente a esa inquietud de que qué pasa ahora con este fallo de tutela que le echa un revés a lo resuelto por el tribunal y a lo resuelto por la juez del conocimiento, la doctora Sandra Heredia, pues lo que hay que entender es lo siguiente. La juez de primera instancia, cuando el abogado de la defensa le solicita pues que se declare impedida porque la recusa porque en sentir de la defensa la juez está tomando decisiones subjetivas y algo en contravía del debido proceso y el derecho de defensa. La juez considera que esta solicitud del abogado de la defensa pues son solicitudes dilatorias, encaminadas a dilatar el proceso. Por esa razón le niega el trámite de la recusación. La defensa pues se va en contra de la decisión por vía de tutela que es fallada en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, dándole la razón a la juez de la primera instancia. El tribunal consideró que efectivamente esta es una maniobra dilatoria. Ahora, recientemente, la Corte acaba de producir un fallo en donde le da 48 horas a la juez de primera instancia para que le dé el trámite que no le dio. En sentir de la Corte, la juez debió haberle dado ese trámite. La juez, ¿sí? Pero no la juez Sandra Heredia, sino la juez del tribunal. No, la juez Sandra Heredia, que es quien lleva el proceso. Ok. ¿Cierto? Eso. Entonces, ese fue el sentir de la Corte y eso es lo que está, digamos que
protegiendo por vía de la tutela, de la acción constitucional. ¿Qué significa? Para que los oyentes puedan entender. Son dos vías, una discusión en doble vía. La justicia, que es la juez, considera que es maniobra dilatoria. La Corte, ya a través de la tutela, en última instancia, considera que debió habérsele dado el trámite, independientemente de si ella consideraba que era maniobra dilatoria o no. Entonces, esto trae unos efectos procesales que pueden variar y tienen que ver con el término de prescripción. A la juez se le ordena que le corra el traslado, el expediente a la juez 45, su homóloga, la juez siguiente, que es la 45. Esta juez tiene un plazo de 3 días para tomar una decisión, si realmente hay lugar a la recusación o si no hay lugar a la recusación. Si la juez 45 considera que no hay lugar a la recusación, lo devuelve a la juez 44 para que continúe el trámite. Y todas las actuaciones que se hayan producido, las actuaciones procesales, es decir, los testimonios, la práctica de las pruebas, que se hayan ocurrido a partir del momento en que el abogado interpuso esa recusación, entiendo que es el 10 de febrero, todas esas actuaciones son válidas. Válidas, o sea, no quiere decir... Válidas si regresa a la juez 44. Si regresa. Si regresa. Si no regresa y la juez 45 asume el conocimiento porque considera que sí había lugar a la recusación, esas actuaciones se tienen que repetir ante la juez 45. Perdón, se tienen que repetir, es decir, tienen que volver a pasar todos los testigos que pasaron por la juez Sandra Heredia, volver a repetir desde el 10 hasta ayer. Desde el 10 hasta ayer, es correcto. ¿Por qué? Porque estaría encontrando la juez 45 que la recusación sí era válida y por consiguiente entonces estas actuaciones están viciadas por una aptitud de la juez 44 que era enmarcada pues a violar el debido proceso y el derecho de defensa y de contradicción. Entonces habría que repetirlas. Yo no veo la posibilidad real de que la juez 45 asuma el proceso. Es decir, los argumentos que están planteados por la juez 44 son reales y son justos, son equitativos, son equilibrados. La juez 45, en mi criterio, y es muy personal, no tendría cómo encontrar los argumentos para asumir ella misma el proceso. Esa es la claridad. Ahora, existe una diferenciación. Y estos son temas muy complejos, pero de todas maneras voy a tratar de explicarlo. La ley tiene establecido que cuando la defensa tiene maniobras dilatorias y queda demostrado en el proceso que son maniobras dilatorias porque sus acciones no prosperan, estas maniobras dilatorias son tenidas en cuenta para descontársela al término de prescripción. Vuélvanlo a explicar. Cuando hay maniobras dilatorias en un proceso penal, las maniobras, y se demuestra que eran maniobras dilatorias porque su acción no prospera, estas maniobras dilatorias deben ser descontadas del término para la prescripción. Ajá. Esa es. Así, en ese contexto simple y sencillo para poder que pueda ser comprendido. Doc, a mí me llama la atención porque, bueno, pues uno, no, digamos que no hay nada dilatorio. Ajá, ya nos comimos el cuento. Aquí no quieren dilatar nada. Y creo que obviamente todo esto son procesos dilatorios. La pregunta es, con lo que usted nos acaba de explicar, para que nos quede muy clarito, con lo que usted nos acaba de explicar, significa que si la jueza 45 falla, digamos así, en contra de la jueza 44 y ella asume el caso, ya la jueza 44 no tendrá nada, o sea, la sacan del tajo de este juicio. Es correcto. Si la juez 45 considera que debe asumir el proceso, ya la juez 44 no vuelve nunca más a conocer de este proceso. Nunca más. Entonces, esa es la claridad que hay que tener y es por eso que la ley también castiga con rigurosidad los actos dilatorios.
porque precisamente hay que tener mucha responsabilidad y seriedad en la defensa al momento de instaurar una acción de estas dentro del proceso, en el curso del proceso, porque todo el país lo sabe que el proceso está avanzando en contra de la prescripción, para evitar que se produzca el fenómeno de la prescripción. En esas condiciones, hemos visto muchas acciones de tutela, hemos visto muchas interpelaciones que tienen como finalidad ganar tiempo, y vamos a ver muchísimas más. Esta no es la última acción de parte de la defensa. En este proceso es donde más acciones dilatorias se van a presentar. Y es por eso que la gente debe entender que estas acciones... Ahora, la juez lo tiene claro, el Tribunal de Bogotá también lo entendió perfectamente, pero da la casualidad, la coincidencia, que la Corte Suprema de Justicia, el magistrado que hoy ha fallado esta tutela en segunda instancia y que ha tomado una decisión rigurosamente técnica. ¿En qué sentido? En el sentido en que él no quiso entender las razones de que se trataba de una maniobra dilatoria, sino es que él considera en su criterio que, como quiera que fuera la situación, la juez tenía que darle trámite a esa solicitud de recusación o a esa interposición de la recusación que le hizo la defensa a la juez Heredia. Entonces, ese es lo que le está protegiendo hoy en este momento. Pero hay un dato adicional y Colombia debe saberlo. Este señor magistrado que hoy falla la tutela fue funcionario de la Fiscalía Delegada ante la Corte. Le venía diciendo María del Pilar que el señor magistrado que hoy falla la tutela en este sentido en la Corte Suprema de Justicia, antes de ser magistrado de la Corte Suprema, fue fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, él tenía el cargo que hoy tiene la fiscal del caso, la fiscal que tiene a su cargo el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Entonces, para nadie es un secreto que los fiscales delegados ante la Corte pues venían de un esquema en donde se estaban muy íntimamente ligados con estos temas de esta trascendencia. Le decía que estos magistrados fiscales delegados ante la Corte, y este caso en particular, pues estaba precisamente, él fue la doctora que hoy tiene el proceso, la fiscal que hoy tiene el proceso contra Álvaro Uribe, es la fiscal que reemplaza al que hoy es magistrado. ¡Ay, jue madre! Ella es la que lo reemplaza en el puesto de fiscal delegado ante el tribunal. Entonces, qué coincidencia, qué casualidad que este magistrado toma una decisión de esa naturaleza cuando él tenía el cargo de la fiscal anteriormente. Y ya sabemos que este proceso ha avanzado porque esta señora fiscal delegada ante el tribunal se ha puesto muy seria, muy rígida para adelantar la labor constitucional y legal que le corresponde. Pero antes no venía sucediendo esto. No, tanto que pedían, que estaban pidiendo era la preclusión del caso. Correcto. Y yo le voy a dar otro dato. Ovidio, pongamos nuevamente esa fotografía, porque este magistrado que ustedes van a ver ahí al ladito de Álvaro Uribe Vélez y que yo le llamo la toga amañada, Jorge Hernán Díaz, hoy magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es el mismo que perteneció al grupo de abogados que defendió al condenado corrupto exministro Andrés Felipe Arias, más conocido como Uribito, por el escándalo de corrupción de Agroingresos Seguro. Y también fue el que archivó en la Corte el caso del exfiscal uribista Gabriel Jaimes. Pero además fue el que negó también el caso de los, vamos entrando vídeo, el caso de los desaparecidos en el, perdón, en el caso del Palacio de Justicia. Ese señor que ustedes vieron allí tiene una amplia trayectoria en la rama judicial y ha ocupado cargos como procurador judicial y fiscal delegado ante la Corte Suprema. Y es cercano, muy cercano al círculo jurídico del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez. Aquí, doctor Truque, le queda a uno como,
hola, es que somos muy de malas para que, o sí, somos muy de malas como país y muy de buenas el señor de la finca como acusado, o mucha casualidad la que se puede dar que justo a este personaje le toque este caso. Es que yo digo, ¿cómo se puede alinear el universo? Pues para que todo beneficie a Uribe, porque esto es un beneficio para él. ¿Cómo le llega este caso a él? Bueno, se supone que una vez es producida la impugnación de parte de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, pues este proceso sube a la Corte para que, de conformidad con el reparto interno que tiene la Corte Suprema de Justicia, que entonces le corresponda a uno de los magistrados que está de turno, ¿cierto? Y da la casualidad precisamente que le corresponde a este magistrado. Ahora, la decisión como tal no es una decisión que uno pueda decir, pues, que es una decisión amañada. Yo no podría decir eso como abogado. ¿Por qué razón? Porque el argumento que expone el magistrado, ¿sí?, es un argumento como que hilando muy delgadito en lo que tiene que ver con la aplicación de la técnica, pero desconociendo los antecedentes del proceso. ¿Y por qué digo desconociendo los antecedentes? Porque tanto la jueza Heredia, que tiene el conocimiento, como el tribunal, que es su superior, entendieron claramente que se trata de una acción dilatoria. Pero la Corte no entendió nada de la acción dilatoria. La Corte, ¿qué dice? No, él tenía derecho a ese trámite y había que hacerlo, había que darle ahí se aplica la justicia como es, ahí sí la aplica. Correcto, ya usted me entendió bien. Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿sí? La decisión como tal, sí, una decisión muy técnica, sí, indiscutiblemente, pero da las casualidades, pues, que él desconoce el fallo de dos funcionarios que son el del tribunal y la juez del caso, que es una juez que tiene muy buena experiencia, muy equilibrada, y es una juez que ha hecho un gran esfuerzo por sacar adelante el proceso, inclusive dándole unas garantías casi que exorbitantes a la defensa, a fin de que no se quejen de la falta de garantías. Y pese a que ella hace este esfuerzo, la han atacado de todas las formas posibles, y más sin embargo, ella sigue adelante con la práctica de las pruebas, pero al mismo tiempo haciendo un esfuerzo inconmensurable por ser imparcial y no dar qué decir frente a la opinión de los sujetos procesales. Mire, Doc, y si esto... Entonces, más garantías de ahí no podría tener, ¿cierto? Más garantías de ahí no podría tener. Es que no hay cómo darle más garantías. Pero más sin embargo, la Corte, en su criterio y en su sabiduría, consideró que tenía que dársele ese trámite. Y si esto nos parece increíble, pues quiero darles algo más. Siéntense bien. Porque es que resulta que resulta que este magistrado también es tristemente célebre por las familias de las víctimas del Palacio de Justicia. Ovidio, pongamos otro momentito la foto del juicio suspendido para que no se nos olvide la carita de este magistrado. Porque resulta que este magistrado ganó reconocimiento muy de la mano con otro nefasto personaje para el país, Néstor Humberto Martínez, cuando fue fiscal, porque este magistrado ganó mucho reconocimiento de la mano del hoy exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien lo puso al frente del caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Él ha sido muy cuestionado en este tema, porque el 27 de agosto de 2019, cuando aún se desempeñaba como fiscal de ese caso, manifestó, presten atención, que en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos y que los cuerpos estaban en varios cementerios del país y en tumbas comunes del Cementerio Central de Bogotá. Es decir, no hay desaparecidos. Están en algún cementerio. Vamos entrando, Ovidio. Palabras más, palabras menos. ¿De qué me hablan de desaparecidos? Esos deben estar en algún cementerio. Lo que tienen que es ir a buscar a ver en cuál y a identificar cuál es cuál. Cuál hueso es cuál hueso. Perdónenme la crudeza con la que les digo esto. Pero esas fueron las palabras de este honorable magistrado al que le pagamos más de 48 millones de pesos, si no estoy mal. Obviamente,
esas palabras de ese magistrado fueron rechazadas por las familias, que hoy está comprobado, los desaparecidos del Palacio de Justicia, y obviamente señalaron que esas palabras de él y ese actuar de él aportaron a la impunidad. Yo quisiera, doctor Truque, entonces, si este personaje dice que el cuerpo no hubo desaparecidos porque aparecían en cualquier parte podían estar, pues esto realmente, que lo diga un magistrado, es muy tenaz. Pero además de esto, doc, hay otro temita que yo quisiera con usted en estos últimos minutos que lo habláramos. En el señor de la finca. El juicio oral en este momento y, doctor Fabián, me da pena con usted, pero es una orden de inmediato cumplimiento. No podemos desatender las órdenes de nuestros superiores, entonces se procederá de manera inmediata para que remitir la actuación ante la señora juez 45 penal del circuito. Y quiero que usted mire esto, doctor, y me diga si esto, ahí está. Miren cuando la jueza está hablando, la señal que hace. ¿Sí vieron? La señal de la pistola que hace uno con los dedos. ¿Saben a cuál? Cuando usted quiere decirle, te estás viendo un chispero, que esa no es la palabra que uno utiliza, obviamente. Pero se las voy a hacer más clarita. Ovidio, pongamos por favor la fotografía amenaza, porque este gesto que hizo él cuando la jueza estaba leyendo que se suspendía, uno diría, doctor Truque, Álvaro Uribe ha utilizado en este juicio un juego de manos que dicen que es pura casualidad, ¿no? O sea, cuando se pasó la mano por el cuello justo en el momento en que estaba hablando un testigo, este gesto que todos sabemos que significa, popularmente se le dice la pistola, cuando la jueza estaba hablando, este juego de manos, lamentablemente, y para los seguidores de Uribe, pues se los tengo que decir, lamentablemente este juego de manos, y es en especial ese y el de la mano por la garganta, que después dijeron que era que él se estaba limpiando el sudor. Vamos entrando vídeo. Lamentablemente, doctor Truque, ese juego de manos, esas señales que él hace están asociadas, pues todas las hemos usado. Yo la he usado también, pero no para amenazar a nadie. Pero esas señales son muy comunes. Ese juego de manos están, lamentablemente por casualidad, están asociadas a lenguajes corporales de los delincuentes, que lamentablemente como sociedad hemos normalizado. Esta señal la hemos normalizado. Pero no puede haber algo, doctor Truque. Aquí la gente me pregunta, ¿se puede hacer algo legalmente por todo eso que esa seña que hizo el justo, pues que es la mera casualidad, justo cuando la jueza estaba hablando? Ahí no hay nada que hacer legalmente, ¿cierto? Él con sus manos puede hacer lo que quiera, lo que le venga en gana. Sí, María del Pilar, exactamente así es. Frente a eso no hay nada que hacer porque pues de todas maneras son interpretaciones que quedan en el ámbito de la subjetividad y por consecuencia no es mucho lo que se pudiera hacer. Ahora, también es cierto que podría interpretarse, y esto es una opinión obviamente que es posible, que él supiera anticipadamente lo que iba a producirse en la corte, la decisión de la corte. Es posible. Y entonces por esa razón también pudo haber hecho la misma seña, como quien dice, te quedaste así porque la corte me dio la razón y además de eso, él estaba esperando la decisión de la corte. Es posible también, pero pues vuelvo y reitero, todo queda en el plano de la subjetividad. Pues bueno, el juego de manos de Uribe se nos volvió tan común, pero esas señas que hace están asociadas a delincuentes. ¿Qué le vamos a hacer? Se han normalizado.